Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un drama turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense porque vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y 3 perdones que al parecer han llegado a su límite. Sí, lo escucharon bien. Demet explota y dice basta. Si eres fanático de las telenovelas turcas del chisme jugoso y quieres saber todos los detalles de esta novela de la vida real, este es tu lugar. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Vamos a ello. Todos sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman fueron la pareja del momento gracias a la exitosísima serie Erkenci. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas alrededor del mundo. La gente soñaba con que su amor trascendiera la pantalla y se convirtieran en una pareja real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad fue mucho más complicada. Después del boom de Erkenci, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can se intensificaron. Ambos eran hermosos, exitosos y parecían congeniar a la perfección. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente un romance. Mantenían una relación ambigua alimentando las esperanzas de sus fans, pero sin dar el paso definitivo. Esto, por supuesto, solo exacerbó la fascinación del público y la constante presión para que revelaran la verdad. La no confirmación en sí misma se convirtió en un titular constante. Y aquí es donde empiezan las complicaciones. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su estilo de vida un tanto polémico, comenzó a acaparar titulares por situaciones que no siempre favorecían la imagen de ambos. Comentarios controversiales, actitudes consideradas por algunos como machistas, y un sinfín de rumores sobre su vida personal, empezaron a generar tensión en el ambiente. Can, con su aura de chico malo y su desinhibición ante las cámaras, parecía a veces no calibrar el impacto de sus palabras y acciones. Era un torbellino de energía que, aunque atractivo para muchos, también podía ser perjudicial. Demet, por su parte, siempre ha sido percibida como una persona más reservada y profesional. Aunque disfrutaba de la atención mediática, parecía querer mantener su vida personal alejada del foco público, algo que se volvía cada vez más difícil con Can Yaman a su lado. Demet siempre ha transmitido una imagen de mujer trabajadora y centrada en su carrera. Su profesionalismo era evidente y su deseo de mantener su vida privada en privado era comprensible. La constante asociación con Can Yaman y los escándalos que lo rodeaban amenazaban con eclipsar su propio trabajo y su reputación. Después de la finalización de Erkenci, cada uno tomó caminos separados. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera como actor, mientras que Demet se quedó en Turquía, protagonizando otras series y películas con gran éxito. Aunque la distancia física los separó, el fantasma de su relación siempre sobrevoló sus carreras. Cada nuevo proyecto, cada nueva entrevista, parecía inevitablemente volver al tema de Erkenci y la relación con Can Yaman. Y aquí es donde entran en juego los 3 perdones que mencioné al principio. No se trata de perdones literales, sino más bien de 3 situaciones o comportamientos de Can Yaman que, según parece, fueron la gota que derramó el vaso para Demet Özdemir. Estos perdones no son necesariamente actos imperdonables en sí mismos, sino más bien una acumulación de situaciones que juntas crearon un ambiente insostenible para Demet. El primer perdón podríamos situarlo en las controvertidas declaraciones que Can hizo sobre la intimidad en el set de grabación. En una entrevista, Can hizo comentarios bastante subidos de tono sobre la importancia de la libido en las escenas románticas, insinuando que la atracción física real era fundamental para que las escenas fueran creíbles. Estas declaraciones fueron consideradas por muchos como sexistas y poco profesionales, y sin duda pusieron a Demet en una situación incómoda. Imaginen tener que responder preguntas sobre eso en cada entrevista posterior. La controversia se extendió como la pólvora, generando debates acalorados en redes sociales y alimentando aún más la percepción de Can como un hombre demasiado sincero, o para algunos, simplemente machista. Para Demet, este tipo de declaraciones significaban tener que defenderse constantemente, aclarar malentendidos y, en general, limpiar el desorden creado por Can. El segundo perdón podría ser la constante atención mediática que Can generaba, a menudo por razones ajenas a su trabajo como actor.
Sus romances, sus salidas nocturnas, sus enfrentamientos con paparazzi, todo esto contribuía a crear una imagen de él como un chico problemático, algo que indirectamente afectaba a Demet, ya que siempre se les asociaba el uno con el otro. Cada escándalo de Khan se convertía en una noticia que inevitablemente incluía a Demet en el titular. La asociación constante con este tipo de controversias dañaba su imagen profesional y dificultaba que se la tomara en serio fuera de su relación con Khan. La presión constante de los medios, buscando una reacción de Demet ante cada nuevo escándalo, era agotadora. El tercer perdón, y quizás el más significativo, es la falta de un reconocimiento público y contundente por parte de Khan del talento y el trabajo de Demet. Si bien es cierto que ambos se elogiaban mutuamente en algunas ocasiones, muchos fans consideraban que Khan no le daba el crédito suficiente a Demet por el éxito de Erkencicus. Se argumentaba que Khan se llevaba gran parte del mérito, eclipsando el talento y la dedicación de su coprotagonista. Para muchos parecía que Khan se apropiaba del éxito de la serie, minimizando la contribución crucial de Demet. Esta falta de reconocimiento, ya sea intencional o no, hirió profundamente a Demet, quien se sentía infravalorada y opacada por la personalidad dominante de Khan. La percepción pública era que Khan era la estrella, y Demet simplemente su acompañante. Estos tres perdones, sumados a la presión mediática constante y a la dificultad de mantener una relación sana bajo el escrutinio público, llevaron a Demet a tomar una decisión drástica: poner fin a cualquier tipo de contacto o relación con Khan Yaman. No se trató de una decisión impulsiva, sino más bien de una conclusión lógica después de años de lidiar con una situación que se había vuelto insostenible. Era una medida de autopreservación, una necesidad de proteger su salud mental y su carrera profesional. Y aquí es donde llegamos al basta. Recientemente Demet Özdemir ha sido muy clara en sus entrevistas y apariciones públicas: no quiere que se la asocie más con Khan Yaman. Ha evitado responder preguntas sobre él, ha dejado de seguirlo en redes sociales, y ha manifestado su deseo de que se respete su decisión de seguir adelante con su vida. Este basta no es solo una ruptura personal, sino una declaración pública de independencia. Es una forma de decir que Demet está lista para ser vista y valorada por sus propios méritos, sin la sombra de Khan Yaman. Algunos dirán que es una reacción exagerada, que deberían mantener una relación cordial por el bien de sus fans. Pero la verdad es que Demet tiene todo el derecho a proteger su imagen y su bienestar emocional. Después de años de estar vinculada a una persona que, consciente o inconscientemente, la ha puesto en situaciones incómodas, es comprensible que quiera marcar distancia y empezar de nuevo. La expectativa de que deban mantener una relación cordial por el bien de los fans es una presión injusta. Demet no tiene la obligación de complacer las fantasías de los fans a costa de su propia felicidad. Además, Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de brillar con luz propia. No necesita estar a la sombra de nadie para alcanzar el éxito. Su trayectoria profesional habla por sí misma, y es hora de que se la reconozca por sus propios méritos, sin tener que estar constantemente ligada a su pasado con Khan Yaman. Demet ha participado en una variedad de proyectos exitosos, demostrando su capacidad para interpretar diferentes roles y géneros. Su talento es innegable, y su éxito es el resultado de su arduo trabajo y dedicación. Este basta de Demet es un grito de independencia, una declaración de intenciones. Es una forma de decir: soy dueña de mi destino y no permitiré que nadie me defina. Y aunque algunos fans se sientan decepcionados por el fin de esta pareja, es importante respetar la decisión de Demet y apoyarla en su camino. El respeto por la decisión de Demet es fundamental. Los fans pueden lamentar la ruptura de la pareja, pero deben entender que la felicidad y el bienestar de Demet son prioritarios. En resumen, este vídeo ha sido un análisis profundo sobre la relación entre Demet Özdemir y Khan Yaman, desde sus inicios en Erkencicus hasta la explosión de Demet y su contundente basta. Hemos explorado los posibles motivos que la llevaron a tomar esta decisión, y hemos defendido su derecho a proteger su imagen y su bienestar emocional. Hemos visto cómo la presión mediática, los escándalos y la falta de reconocimiento contribuyeron a crear una situación insostenible para Demet. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet hizo lo correcto al alejarse de Khan Yaman? ¿O piensan que deberían haber intentado mantener una relación amistosa? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.